Cordial saludo, estimados estudiantes. Les habla el ingeniero Carlos Alberto Amaya Tarazona, director del Aula Autómatas y Lenguajes Formales. En esta ocasión y a solicitud de muchos estudiantes y pese a haber dado una web conference que les indicaba el desarrollo o cómo abordar este segundo ejercicio del trabajo colaborativo, que consiste en que dados unos datos recibidos que no sabemos si están bien, si están mal, pues se parte de eso, pues ese es el ejercicio de decodificación. Nos solicitan hallar los datos codificados correctamente, el estado presente, y nos piden determinar el dato de entrada real. Como les decía, esto es un proceso de ingeniería un tanto a la inversa, es decir, tenemos que analizar desde la decodificación de Viterbi, porque supuestamente estamos recibiendo unos datos codificados y hay que decodificarlos, entonces analizar desde atrás, mirar qué estados y qué transiciones nuestra máquina como aplicación de autómatas, es decir de estados, va a presentar en determinado dato o ya sea codificado para ver qué dato realmente entró. Entonces esto es un análisis, es ingeniería, simplemente es más que lógica, no es tan automático el proceso porque sí hay que analizar muchas cosas, pero sí hay cosas automáticas, sí hay procedimientos automáticos como cuáles. Ustedes vieron en toda los apoyos, los videos, el material didáctico que tienen, que un diagrama de estados teniendo como 4 estados posibles, o sea, combinaciones de dos símbolos, 1 y 0, pues nos da 4 estados, que esto nunca cambia, es decir, todo esto siempre va a ser lo mismo, que dado un estado 0, 0 o 1, 0, dependiendo una salida de un dato, una entrada de un dato, perdón, en este caso como azul, siempre nos va a dar una salida codificada, siempre va a ser la misma. Entonces, en sí tenemos que, por ejemplo, acá para el diagrama de árbol siempre va a ser el mismo, y para el diagrama de trellis esta malla siempre va a ser la misma. Lo único que difiere es que dependiendo del dato codificado o el dato de entrada, pues se van a utilizar ciertos estados, ciertas salidas, no todas. Lo mismo acá en el diagrama de árbol y lo mismo en el diagrama que tenemos acá de estados. Bueno, eso como introducción inicial. Estado presente como introducción inicial a ese análisis. Siempre vamos a tener esto. Algunos ejercicios van a usar ciertos recorridos, otros no. Volvemos acá a lo que nos solicitan. Nos dicen que para una máquina de Moore donde nos da 4 estados posibles con un ratio de 2 a la k factor de m-1 nos da 4 estados. Observamos acá como empezamos. Ustedes ven acá, ustedes tienen que hallar realmente el árbol. Este no es el árbol, este es otro ejercicio, pero pues así se hallaría una ruta para un determinado dato. Como les digo, no se utiliza todo el árbol. Tienen que hallar trellis, el diagrama de Moore y Viterbi. Este no es, esto es un ejercicio, este es otro ejercicio, pero vamos a analizarlo acá. Entonces acá ustedes saben que pues a manera de estándar se ha usado que cuando las transiciones son en línea continua, es más como estrategia de identificación, pues van con 0. Cuando son las transiciones con 1, datos que entran, que es el 1, van con línea punteada. Nos piden hallar estos datos, este dato de entrada, ese dato de entrada nos piden hallarlo. Ubicamos en la parte izquierda, estamos con una malla, con un diagrama de Viterbi, una malla, los 4 estados, y acá vamos a identificar por qué de derecha a izquierda este rojo acá, porque así es como entran los datos, es decir, el último que se terminó de evaluar realmente es el primero que llega al otro lado, ¿no? Entonces por eso es el análisis que se interpreta, ¿no? Cuando se envía de izquierda a derecha o de derecha a izquierda entre emisor y receptor. Entonces tenemos que acá nos dice que fue recibido un 0,1. Yo aquí ya había recreado algo, voy a adelantarlo un poquito. Entonces nos dice que acá se recibió un 0,1. ¿Sí?
luego que se recibió un 1-1, acá ustedes observan que se está identificando un 1 en rojo con raya al piso. Quiere decir que ahí se cree, no es seguro porque no se ha evaluado, no se ha decodificado, por eso se va a hacer el ejercicio, que puede haber error. De igual forma, estos datos que supuestamente se recibieron y que inicialmente dice que no hay error, por eso el algoritmo es muy exacto, muy preciso, puede que en algunos en efecto también haya error, el mismo desarrollo no lo va a dar. Como les digo, acá se formuló un ejercicio diferente a los que están en el módulo, en los ejercicios, en los videos desarrollados. No diferente, es lo mismo, solamente que con un proceso de abordaje a nivel de ingeniería de manera inversa o de manera de análisis, para que precisamente ustedes interpretaran y analizaran cómo se entiende la codificación y la decodificación y cómo un algoritmo se puede analizar. Siempre que uno tenga datos, algo se puede hacer con eso. Entonces acá el dato recibido va a ser 1-1. Aquí está. Después 0-1, 1-0 y así sucesivamente. Entonces lo vamos a colocar. Como les digo, yo ya había hecho pues previo al listado esta plantilla para ahorrar tiempo, poderles explicar a ustedes esa parte. O sea que en este orden se va a recibir eso. Como les digo, en rojo y subrayado está supuestamente el error con una distancia de Hamming de 1. Ya la verificamos. En este caso, estoy colocando acá arriba la distancia de Hamming. Si recibió 1-1, se supone que, o se supone no, dado el análisis de una distancia de Hamming, si hay un solo símbolo con error, se supone que al otro lado, si era 1-1, al otro lado debe llegar 0-1. Recuerden, la distancia de Hamming está explicada acá, ustedes la pueden ver en la documentación cuando cambian los símbolos. Y el resto sigue igual. Acá 0-0 está indicado el error, pues llegará al otro lado 0-1. Es lo que en teoría se debe aplicar, ¿no? Cuando se analiza, cuando se comparan distancias de Hamming. Lo mismo para este. 1-0, pues al otro lado va a llegar 0-0. Bueno, dado eso, lo primero, lo que ustedes debieron haber analizado a nivel de entrada, de salida de datos, perdón, es que acá el dato codificado es 0-1, ¿sí? El codificado 0-1. Entonces yo voy y busco en las plantillas que yo tengo, ¿sí? En la plantilla que yo tengo, en estas plantillas, de qué forma o cuáles son las únicas posibles combinaciones en la que la salida sea 0-1. Ustedes la ven acá. Acá hay un 0-1 y acá hay un 0-1. Solamente cuando está en el estado 1-1 o cuando está en el estado 1-0, y dependiendo si es un 0 o si es un 1. Entonces si ustedes observan, yo ya traía esta parte acá. Vamos a analizarla poco a poco. Y regresemos acá. Listo. La única forma de que me salga 0-1 y 0-1, porque lo estoy necesitando acá, porque es la salida que me dice codificada, es que bien parta del estado 1-0 cuando línea punteada sale un 0, o cuando estando en el estado 1-1 sale un 1. Esas son las únicas posibles formas. Ustedes dirán, pero ¿por qué si siempre en la teoría, en el videos, en los ejercicios anteriores, siempre partíamos del estado 0-0? Recuerden que una máquina de estados puede empezar, el estado inicial puede ser, ustedes lo vieron en los autómatas finitos, en las máquinas en los autómatas de pila, en las máquinas de Turing,
que no necesariamente el estado Q sub 0 o Q sub 1 o el estado sub 0 es el inicial, cualquiera puede ser inicial, cualquiera puede ser final, entonces cualquiera de estos puede iniciar. ¿Por qué en los ejercicios ahí se mostraban, en los anteriores se mostraba, en los que se recrean ahí en el módulo, en los videos, siempre iniciaba por 0 0? Lo tengo acá para explicarles. Acá, por ejemplo, este es un ejercicio en el que se daban los datos. Si ustedes analizan por qué se iniciaba el 0 0, porque es que este 1 0 que es acá, que pasa acá, si 1 0 fue el recibido, codificado, o sea con error o sin error, realmente y marcado el 0 con rojo, es porque era una distancia de Hamming de 1, quiere decir que aquí yo esperaba, realmente yo esperaba un 1 1, ¿cierto? Un 1 1. ¿De qué forma yo puedo obtener un 1 1? Pues con la salida del estado 0 0 es obvio que por plantilla, digámoslo así, que por norma del algoritmo, es la única forma de llegar a un 1 1 a través del 0 0, y hay otra forma de llegar a un 1 1, que es partiendo del estado, esta si ustedes la ven acá, esta que es partiendo del estado 0 1, ¿sí? Que es la que del estado 0 1, que también me da 1 1, pero ya por análisis de distancia de Hamming y luego de recorrerlo siempre partíamos del 0 0. Eso como para explicar por qué acá se está evaluando cuál de estos dos, por qué no iniciamos de acá. Es que necesito acá un 0 1. Como yo tengo dos posibles rutas, tengo que elegir cuál de las dos posibles rutas debo salir, es decir, debo analizar este punto y debo analizar la salida de este punto. O sea, las voy a colocar y están ya acá. Las voy a subir y eso, como le digo, ¿quién me da estos datos? Estas salidas, eso lo da ya la plantilla estándar. Listo. Sigamos analizando acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tengo que analizar la mejor ruta. ¿Qué estoy buscando acá realmente? Se supone que si acá me dicen que hubo error de 1 1, de un Hamming de 1 en este dato codificado, quiere decir que estoy buscando un 0 1. De todas estas salidas codificadas que ya son estándar, ¿cuál es la que me da 0 1? Pues la única que me da 0 1 es la de abajo. Quiere decir que acá estoy corrigiendo el dato, ¿sí? Si me voy por esta ruta, o sea que ya voy por acá y sigo por acá. O sea que ya descarté este punto y este punto, sigo en este punto, sigo evaluando este punto de abajo para seguir buscando este otro 0 1. Voy a subirlo. Y en efecto acá llego con un 0 1, que es la salida codificada. Otra forma de llegar, acuérdense, con 0 1 sería esta, ¿sí? Y yo llegaría ahí con 0 1, ¿sí? Pero es ilógico obtener esta ruta, porque es que recordemos que estoy llegando acá, ¿no? Y este 0 1 sale es acá, pero cuando está en este estado 1 0, o sea que esto acá pues no me sirve, y sigo acá con esta ruta. Voy a buscar un 1 0. ¿De qué forma yo llego a una salida codificada con 1 0? Voy a escribirla acá, pero ya la analizamos como esa salida codificada 1 0. Yo llego acá siempre que estoy en el estado 1 1 y sale un línea punteada, es decir, un 0, pues llego acá a este estado 0 1 con una salida de 1 0, que es esta, que es igual a esta, o sea me sirve. ¿Qué otra salida me da
para que pueda yo obtener 1, 0. De todas maneras tengo que evaluarla, no sea que me esté dando otra salida y que por ahí sea el camino. En el diagrama de Trellis ustedes ven que qué salidas me dan 1, 0. 1, 0 me da esta es una salida 1, 0, ¿sí? Cuando está en el estado 1, 1. ¿Qué otra me da 1, 0? Por acá esta. Estando en el estado 1, 0 pasa al estado 1, 1. Esta es una salida, coloquémosla por acá, no me interesa en dónde, o sea, acá es para referenciar, y esa salida va a ser 1, 0. Esta también me serviría, pero es que estoy partiendo de este punto y esta salida parte es acá de 1, 0, o sea que no evalúo eso para decir no puedo irme por allá, obligado tengo que escoger esta salida. Bueno, estando ahí, pues aquí es donde viene una parte de análisis, que como les digo, no necesariamente estos datos que le están diciendo a ustedes acá, estos datos recibidos, a pesar de que se está marcando los errores, pueden que estos inclusive, por eso es muy importante siempre una de las primeras evaluar es el primer dato. Por eso es que uno dispone de esos 4 estados para evaluar esos 4. Ahí es una seguridad muy grande. Entonces, no necesariamente estos datos pueden que hayan llegado bien, pueden que hayan llegado mal. Entonces, ¿qué estoy buscando? Como ya llegué a este extremo, a este punto, acá, a este punto, pues simplemente ese punto lo evalúo en sus dos posibles opciones de cuando está en el estado 0, 1, que salga un 0 y que salga un 1. Ahí hay esa posible salida. ¿Qué pasa? Que esa es la posible salida que yo tengo. No es la única. Pero ustedes dirán, pero supone que si aquí llegó con 0, 0, si se corrige el dato debería llegar 0, 1. Y ninguna de estas dos opciones me da, porque acá me das un 1, 1 y aquí me da un 0, 0. Como les digo, no necesariamente estos datos, precisamente el algoritmo va corrigiendo. ¿Por qué corrigiendo? Porque si acá corrigió algo, puede ser que de acá la secuencia matemática afecte a lo que va de aquí en adelante. Por eso se evalúa de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en efecto, lo que sí llegó y que en efecto estaba bien, no había error, era que esto estaba bien. La salida más próxima es 0, 0. Porque entre 0, 0 y 0, 0, la instancia de Hamming entre 0, 0 y 0, 0, la distancia de Hamming es 0. ¿Sí? Evaluando distancia. Y entre 0, 0, entre este 0, 0 y este 1, 1, la distancia de Hamming va a ser 2. Entonces yo escojo la menor distancia de error posible, que en este caso es 0, 0. Quiere decir que esto finalmente no iría porque, y corrobora este dato, lo corrige en sí, lo corrobora. Corregir también es corroborar, o sea, reconfirmar. Hay duda ahí, lo puede reconfirmar, porque eso se presenta en la transmisión de datos, no solamente el sí y el no, sino la duda de que puede o no puede haber error ahí. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que ese dato lo corrigió, aquí en la parte de abajo. También, perdón, acá de una vez vamos colocando lo que está arreglado ya. ¿Sí? Listo. Y acá quedó esto sin negrilla, aunque ustedes lo pueden en el ejercicio dejar todo el proceso para que entiendan.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá me estoy yendo ya por este lado. Vamos acá. Teniendo este punto, pues evalúo las dos salidas que me da la plantilla sacándolas de este punto, es decir, del estado 1, 0. Y ustedes van a evaluar acá. Tengo dos posibles alternativas. O bien cuando entra un 0 o bien cuando entra un 1 con esas dos salidas. Pero ninguna me codifica acá, me llega a buscar un 1, 1. Porque las salidas son 0, 1 y 1, 0. ¿Qué quiere decir? Que debo evaluar tanto este punto como este punto. Y evalúo esos dos vértices. Ya los tenía aquí listos. ¿De cuál de estos dos? Entonces siempre miro la ruta hacia adelante. Ustedes saben que por distancia de Hamming entre 0 y 1 y entre 0 y 1, que es la distancia, la salida codificada que me da la plantilla, o digamos la que no tiene error, estando en el estado 0,1, entre 0,1 y 1,1, la distancia de Hamming, ¿cuánto es? Aquí tengo una distancia de Hamming de 1. Y aquí entre 1,1 y entre 1,1 y 1,0 también hay una distancia de Hamming de 1, perdón. Sigo entonces con ese, de todas maneras se sigue teniendo aquí duda de por cuál de estos dos caminos seguir. Entonces se evalúan por eso estos dos puntos. Entonces, estos dos puntos acá, por plantilla, por esquema del algoritmo, me dan estas salidas en la parte superior. Siempre debo buscar siempre debo interpretar acá, digamos, estas distancias de Hamming. La distancia de Hamming entre 1, 0 y 1, 0 acá pues va a ser 1, entre 1, 1 y 1 va a ser 1, entre 0, 0 y 0, 1 va a ser 1, o sea, todas las distancias acá van a ser las mismas, voy a tener casi el mismo problema. Entonces, simplemente buscamos el dato que debió, por lógica de que si yo tengo un sistema de 0 y 1, si no es 0 va a ser 1, si no es 1 va a ser 0, entonces el dato a corregir, es decir, el dato que voy a buscar codificado va a ser este, 0, 0 y no 1, 0, porque se supone que es el que va a corregir, ¿sí? Contrario a lo que nos pasó acá en este caso, por este tipo de análisis. Es decir, entre estas salidas codificadas 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, ¿cuál es la que me es igual o con menor distancia de Hamming para llegar a 0, 0? Pues es esta, ¿sí? Es esta. Entonces básicamente esto se iría, esto bajaría y me dice que es esta, o sea que esta es la ruta que yo voy a seguir, esta que está acá, que me tiene una distancia de Hamming de 0 y ya la tengo acá. Por último busco una salida final que me dé 1, 0 estando en este estado 1, 0, y esa salida ya la teníamos acá recreada. Y esa salida va a ser esta, donde mire el dato codificado es igual a este. Finalmente yo busco la codificación
toda la codificación la comparo. Esto ya se va, toda la codificación ya la comparo. La voy a comparar en ese diagrama de Viterbi y selecciono la ruta. Ya sé que en este 1,0 va con este 1,0, ¿sí? Y que aquí busco el 0,0, o sea que esto me sobra, esto sobra, esto sobra y esto sobra. Ya tengo el 0,0. Esto acá sobra y esto sobra. Acá debo buscar entre estos dos, como no se sabía si era 0,1 o 1,0, ¿sí? Teniendo estas dos distancias también iguales, no puedo obviar esa ruta porque ya la ruta me indicó que este era el camino, o sea que quito esta y me da 0,1, es decir que acá finalmente él corrigió el dato que venía atrás y esto va a ser 0,1 por esta codificación. Vengo acá por la parte izquierda, sigo acá con el 0,0. Esta ruta no es. Si ustedes observan, se va creando la ruta 1,0, 0,0, 0,1, 0,0, 1,0 y tengo esta ruta que viene acá que ya la habíamos analizado. O sea, nos sobran estas. Entonces, para efectos de llenar la tabla, como ustedes saben que primero entró cuando la salida para la primera entrada ya en el otro extremo fue 0,1, ¿sí? El estado en el que estaba era 1,1. O sea, ustedes van a llenar acá, porque esto se llena acá, ¿sí? Van a llenar los estados. Entonces, ¿qué estado? En el estado 1,1. Listo. Y así sucesivamente ustedes van a llenar esta tabla, corrigen este dato recibido, esto queda así, esto queda igual, sí, pero en realidad el codificado va a ser este paquete de datos, ese. Entonces ya pueden llenar esta fila. Van llenando de derecha a izquierda, acorde a lo que le está dando acá, y simplemente para hallar el dato acá, el primer dato, ya el que realmente entró, ustedes saben que el primer dato que entró lo toman con las líneas punteadas. Primer dato, pues si es por línea punteada, quiere decir que fue un 1. Teniendo ustedes, y continúa llenando esta tabla, teniendo ustedes esta ruta, teniendo toda esta ruta y ese análisis, ya puede, este es el dato que entró. Este es el dato que entró y al cual se le hizo todo el análisis. Para cómo presentar el trabajo, no olviden que deben presentar este diagrama, pero solamente asociándolo a estos datos, a esta ruta, es decir, aquí le sobrarán algunas interacciones, si están los 4 estados, pero le sobran algunas interacciones. Lo mismo el diagrama de árbol, algo similar a esto, solamente con no es pero solamente con la ruta del árbol que corresponde,
deben, y el diagrama con la ruta que se corrigió. Espero haberles apoyado ahí en ese desarrollo. Tengan en cuenta siempre analizar lo que se les está solicitando. Los algoritmos pues son exactos, y éxitos ahí en el desarrollo de su trabajo. Muchas gracias.